Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de capacitaciones online para veterinarios de Richmond Vet Pharma. En esta oportunidad hablaremos sobre el síndrome de vaca caída, diagnóstico diferencial y tratamiento. Mi nombre es Alessandra, soy médica veterinaria y hoy voy a estar moderando la charla que va a darnos el doctor médico veterinario Francisco Montero. Francisco es recibido en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Tandil. Fue ayudante ad honorem de la Cátedra de Cirugía General de dicha universidad entre 2014 y 2015. El doctor tiene un diplomado superior en engorde corral y actualmente se desempeña en el Departamento Técnico Comercial de Richmond Vet Pharma. Esta charla está siendo grabada, por lo tanto ustedes después pueden encontrarla en nuestra página web, richmondvet.com, en la solapa de e-learning. Les pedimos por favor que desactiven sus micrófonos y sus cámaras para poder aprovechar esta charla y no tener interferencias en el sonido y en la señal. Y cualquier consulta que ustedes quieran realizar lo pueden hacer a través del chat, pueden realizarlas a mí o a marketing. Los dejo con el doctor Francisco. Bueno, Ale, ¿se escucha bien? ¿Me escuchás bien? Perfecto, se escucha Bueno, muy bien. cualquier cosa me decís, así que por favor de nuevo si pueden apagar todas las cámaras y los micrófonos, así no hay ruido de fondo. Cualquier cosa, Ale, me decís gracias por la presentación. Buenísimo. Cualquier cosa, les recordamos, las consultas las pueden hacer por chat y el doctor las va a contestar al final de la charla. Gracias, Ale. Bueno, para empezar, primero les quería mostrar un poco la evolución de producción de leche a lo largo de los años. Primero la producción mundial de leche de vaca, cómo fue aumentando desde 1970 hasta ahora 2018. Fíjense que estamos en torno a los 703 mil millones de litros de leche. Esto es casi el doble que en 1970. Y lo mismo la producción nacional de leche, que bueno, según los vaivenes de la economía va variando, pero el gráfico siempre va en crecimiento. Entonces la realidad es que nosotros cada vez seleccionamos vacas que producen más leche, ¿sí? Mucho con la genética y en función de la economía del mercado que cada vez demandan más carne, más leche y más materias primas. La cuestión es que la vaca se adapta a estas necesidades del mercado, ¿sí? A lo que nosotros le exigimos, pero siempre en detrimento de su salud, o sea, en la reproducción impacta negativamente y en la aparición de enfermedades, en este caso metabólicas y otro tipo de enfermedades también. Entonces nosotros al animal lo exigimos mucho, pero esto impacta, ¿sí? Sobre la salud de la vaca. Y acá entra el concepto de fitness, ¿sí? Que este concepto es un concepto muy interesante que relaciona la producción de leche, ¿sí? La producción de leche que produce una vaca. Mientras más alta esta producción, mayor es el impacto en la reproducción, en la salud y el bienestar y en la longevidad de este animal. Entonces, en este concepto de fitness nosotros tenemos que tener un equilibrio para lograr una adecuada producción de leche, pero que a la vez no se nos caiga mucho los índices reproductivos ni esté muy comprometida la salud del animal. ¿Qué pasa? Bueno, este aumento en los niveles productivos de los animales y de las vacas crean desequilibrios metabólicos, ¿sí? Hay poco ingreso de nutrientes y mucho egreso de estos mismos, que lo que producen son cambios metabólicos exagerados en el animal, ¿sí? Y esto predispone, obviamente, a enfermedades, ya sea metabólicas como enfermedades comunes. Y estas pérdidas económicas, sí, asociadas a enfermedades del periparto, tienen un elevado costo para los sistemas productivos de leche, ¿sí? Pérdida de producción de leche, esto sea también por descarte de leche de mastitis, disminución de la eficacia reproductiva de estos animales, gastos de veterinario, mano de obra, productos veterinarios, y sustitución de animales o muerte de los mismos, cuales uno está seleccionando por genética, y estos animales después los descarta o bien se mueren. Y para poner un poco en números todas estas cuestiones, ¿sí? Este gráfico es muy interesante porque compara dos tambos, ¿sí? Un tambo con alta incidencia de enfermedades peripartales y un tambo con baja incidencia de enfermedades peripartales. Esto está tomado en 100 animales, son 70 vacas y 30 vaquillonas, y contabilizado todo en dólares americanos. ¿Y cuál es el impacto de cada enfermedad, ¿sí? En este sistema? En los tambos, fíjense, con alta prevalencia de enfermedades peripartales, las pérdidas sobre los ingresos son de 7,35%. Esto está dado de $22.810, ¿sí? Anuales de estos tambos con alta incidencia de enfermedades peripartales. Fíjense, hipocalcemia clínica son $972, retenciones de placenta,
distocias, que también se llevan una parte muy importante, y mastitis, lesiones podales. Y fíjense la contrapuesta, contamos con baja incidencia de enfermedades peripartales, ¿sí? Que las pérdidas por sobre los ingresos son de 0,44, son muy bajas. Fíjense en comparación, $22.000 contra 1.361. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque impactan negativamente sobre el sistema y sobre la producción láctea de estos animales. Ya para meternos un poco de lleno en lo que es vaca caída, ¿sí? Uno puede definir a la vaca caída como todo bovino que no se puede levantar, ¿sí? Uno llega al campo y es una vaca que está echada sin posibilidad de levantarse y que uno todavía no sabe el diagnóstico etiológico, o sea, o qué le ocurre a este animal. La realidad es que el 90% de los casos se relaciona con el parto, ¿sí? Y uno tiene ya una etiología en las cuales podemos mencionar lesiones traumáticas en huesos y músculos, que ahí uno puede ver fracturas o luxaciones coxofemorales, lesiones nerviosas, esto generalmente se da por partos distóxicos, terneros muy grandes que presionan algún tipo de nervio y causan algún tipo de parálisis, infecciones tóxicas, acá en el caso de mastitis o mestritis sépticas, ¿sí? Que se disemina la infección por todo el organismo del animal, y enfermedades metabólicas como la hipocalcemia, hipomagnesemia, la cetosis, ¿sí? Pero ¿cuál es la complicación de la vaca caída? Que la realidad es que es una sumatoria de situaciones también, porque puede empezar con una hipocalcemia y esta vaca intentando pararse termina en una fractura, en una luxación, o bien en una miositis grave por compresión de estas grandes masas musculares, ya que este es un animal muy pesado, y si está mucho tiempo echado sobre un mismo costado, sobre un mismo flanco, se produce una necrosis isquémica, ¿sí? De los músculos. Entonces, el cuadro cada vez se agrava y cada vez se complica más en este tipo de animales. Bien, para hablar un poco del examen semiológico y el diferencial, nosotros acá tenemos dos tipos de distinciones, ¿sí? Uno con un animal con alteración de la conducta. Ahí podemos tener un animal que manifiesta excitación, ¿sí? En este caso, uno puede llegar a pensar que si tiene excitación, piensa en hipomagnesemia, más frecuente en rodeos de cría, el animal generalmente está agresivo, ¿sí? Muchas veces por rebrotes tiernos y tiene una variación muy estacional, lo que es la hipomagnesemia, ¿sí? Puede pensar también en intoxicaciones, generalmente por organofosforados, esto puede ser por mal uso de purón, o sea, mala praxis, sobredosificaciones de purón, que contienen organofosforados, ¿sí? Y rabia apareciante, que también es un diferencial a tener en cuenta en el norte del país, ¿sí? Y algunas regiones de Córdoba que hubo casos, que esta enfermedad se presenta cuando está el murciélago, el Demodex rotundus, ¿sí? Que transmite el virus de la rabia. Esta enfermedad es una zoonosis, hay que tener cuidado y se previene mediante vacunación, ¿sí? Cuando el animal cruza con depresión, uno ya piensa en hipocalcemia puerperal típica, puede pensar en cetosis también, acidosis, un tipo de toxemia, como les decía, acá ya la fiebre va a estar elevada, como por mastitis o un tipo de metritis, ¿sí? O botulismo, que esto también se da en animales que tienen bajos niveles de fósforo, que comen huesos, ¿sí? Por pica, y ingieren el Clostridium botulinum que le desencadena la enfermedad. Y por otra parte, las vacas que no tienen alteración de conducta, uno puede pensar en traumatismos, ya miositis, neuritis, esto habíamos dicho muy asociado a terneros grandes, ¿no? O algún problema cuando uno ayuda en el parto al animal. Síndromes espinales, que es cuando un tumor directamente comprime algún tipo de nervio, también se puede llegar a ver en leucosis esto, que produce trastornos del motores del tren posterior. Y también agotamiento, si la vaca a veces cuando tiene un terreno muy grande y le cuesta mucho parirlo, en el caso de una distocia, o viene en mala presentación, el animal se agota por hacer tanta fuerza, ¿sí? Y queda tirado en el piso sin fuerza para pararse. Y también otro diferencial a tener en cuenta es la hipofosfatemia, ¿sí? Bien, para hablar un poco del examen clínico del animal, o uno qué tiene en cuenta a la hora de abordar este animal. Bueno, este animal estaba pariendo, pero puse la foto porque me pareció interesante, ¿sí? Uno tiene que medir temperatura, ¿sí? Entonces ahí uno descarta enfermedades infecciosas. Muy importante, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca de este animal. Movimientos ruminales también, ya que la hipocalcemia disminuye estos movimientos ruminales, ¿sí? Y también uno ve el estado, a ver si puede llegar a estar timpanizado y demás. Sensibilidad y temperatura de los miembros. En la hipocalcemia, la vaca pierde la capacidad de termorregular, ¿sí? Entonces las extremidades generalmente se van a encontrar frías. Y la sensibilidad por si hay un daño nervioso en alguno de los miembros, ¿sí? Lo mismo que el tono de la cola.
Pero lo más importante de esto, ya que es una vaca que está cerca del parto o ya parió, la palpación interna es muy importante, ¿sí? Para ver si nos encontramos con una rotura de útero, el estado de la pelvis, como está, haciendo un tacto rectal, ¿sí? Y después en un tacto vaginal vemos si tiene el ternero adentro, qué presentación viene este ternero, si puede haber también un parto gemelar. Entonces es muy, muy importante hacer una palpación interna de este animal para ver cómo viene el cuadro, ¿sí? Y también importante una palpación externa para ver si tenemos fractura en alguno de los miembros o si la ubre está inflamada o si te cruzamos con algún tipo de mastitis. Así que ahí estaríamos descartando, también puede ser por la temperatura elevada. Y este es un test rápido de ETA, ¿sí? Que nos va, o sea, uno lo que interpreta en este test, agarra el ETA, ¿sí? Y 2 mililitros de sangre, los deja reposar e interpreta, si no coagula, es que está en presencia de una hipocalcemia pura. Esto, como el calcio interviene en la coagulación, y si coagula, puede estar en presencia de una hipocalcemia mixta, así combinada, o una hipomagnesemia. Entonces es un test rápido a campo que uno puede hacer para ver si el animal realmente tiene o no una hipocalcemia, ¿sí? Pero hay una realidad que la casuística de vaca caída, el 75% de las enfermedades, digamos, de la casuística de vaca caída está dado por enfermedades metabólicas, ¿sí? Y un 25% por otros motivos que son los que hablamos anteriormente. Y dentro del 75% de enfermedades metabólicas, ¿sí? Un 37% están dadas por hipocalcemias. Entonces, uno ya orienta mucho en un tambo, por ejemplo, una vaca caída en un tambo que ya se cae de maduro, orienta mucho el diagnóstico a una hipocalcemia, ¿sí? Pero no hay que, por eso no hay que dejar de tener en cuenta las otras enfermedades. Y la incidencia de hipocalcemia en los tambos, acá en Argentina, generalmente gira en torno al 5 al 10% de los animales, o sea que siempre uno va a tener alguna vaca que sufra de esta patología. Bueno, para hablar también un poquito de lo de la incidencia económica, o sea, o qué causa la hipocalcemia, ¿sí? La hipocalcemia al parto. Este es un cuadrito de que cada uno de estos números, 5,7, 7,2, son las posibilidades, ¿sí? Las posibilidades que tiene este animal que al sufrir hipocalcemia sufra una retención placentaria, sufra una distocia, sufra una mastitis o sufra un prolapso uterino. Y lo mismo con la cetosis subclínica. Entonces, como ven, es un cuadro muy complicado, es un círculo vicioso que hace que toda esta vaca produzca menos y produzca, si tiene, por ejemplo, retenciones de placenta y metritis por posparto, se aumenten los días abiertos de este animal y no se preñe como se tiene que preñar. Entonces, es todo un círculo vicioso que impacta negativamente sobre la producción. Y por supuesto se disminuye la producción de leche en un 14% con respecto a la lactancia anterior si la vaca sufrió una hipocalcemia al parto. Bien, para repasar un poco de la fisiopatología, el principal mineral del hueso es el calcio, ¿sí? Una vaca de 600 kilogramos contiene aproximadamente 8,5 kilogramos de calcio en todo el esqueleto, ¿sí? Pero de este 100% solo 0,3, ¿sí? 0,3% de este calcio va a estar biodisponible para que la vaca lo utilice en la generación, ¿sí? De calostro o de leche. Como ven, el calostro demanda una cantidad de calcio muy, muy grande por litro de calostro, entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Y la concentración, bueno, sanguínea de calcio en la vaca adulta, de concentración normal, digamos, es de 8,5 a 10 miligramos por decilitro, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en el parto? En el parto, bueno, el animal aumenta los requerimientos de calcio justamente porque, por la elaboración de calostro y de leche, y a la vez disminuye el consumo. Entonces nosotros estamos aumentando los requerimientos por un lado, pero a la vez este animal consume menos, ¿sí? Y este animal indefectiblemente va a tener una hipocalcemia fisiológica transitoria, ¿sí? Pero va a estar regulada por mecanismos compensatorios que son la paratormona y la vitamina D. Que esto lo que va a hacer es lograr una mayor absorción intestinal de calcio, una mayor absorción por el riñón y una mayor resorción ósea. Todo tendiente a elevar los niveles de calcio del animal, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que esto tarda de 24 a 48 horas en activarse. Entonces, esta demora en los mecanismos de homeostasis del calcio, según Alonso, es la causa más importante de hipocalcemia puerperal, ¿sí? Entonces, el animal, a veces estos mecanismos, al fallar o al demorarse, la vaca se cae porque tardan en sacar calcio a circulación. Y como ven acá, la glándula paratiroides, que es la que secreta la paratormona, que produce la reabsorción de calcio óseo, la mayor absorción por el riñón de calcio, ¿sí?
Pero también, además de la leche, como les nombré acá, y del calostro, sí, que demandan mucha cantidad de calcio, hay una gran pérdida fecal endógena de calcio y por orina también. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Entonces fíjense que la cantidad de calcio que necesita un animal que va a entrar a lactar es muy, muy grande. Para hablar un poquito de factores predisponentes, ¿sí?, a la hipocalcemia, la bibliografía cita que la raza Jersey es 15% más predisponente, digamos, a lo que es hipocalcemia porque tiene 15% menos de receptores para 1,25 dihidroxivitamina D en el intestino, entonces va a ser más predispuesta a la aparición de esta patología. Pero la realidad es que las vacas Holando, sí, de producción muy, muy grande, de 30 litros por día, son acá en los campos de Argentina por lo menos, las que se ven con muchos problemas de hipocalcemia. Muy importante tener en cuenta la edad, sí, la condición corporal de la vaca, que está ideal entre 3,25 y 3,75, ¿sí? Porque altos puntajes en las condiciones corporales aumentan los riesgos de hipocalcemia y también de otra aparición de otras enfermedades, como puede ser la hipomagnesemia y también la cetosis. Entonces es muy importante tener en cuenta la condición corporal de los animales al parto. Y después la edad porque vacas viejas, ¿sí?, a partir de la tercera lactancia, presentan incapacidad de remover el calcio, ¿sí? Hay por disminución de los receptores y células óseas activas, que está dado por una disminución en los niveles de estrógeno. Y lo que les decía, la producción de leche, estas vacas Holando, Holstein, sí, con producciones de leche muy, muy altas, demandan una cantidad de calcio infernal muy, muy grande, y todo esto sumado a las excretas por heces y por orina. Entonces la cantidad de calcio que demandan es muy, muy grande. Otra pata muy, muy importante en toda esta patología, que actúa también como factor predisponente, es la alimentación, ¿sí? Si uno da dietas ricas en calcio, lo que se produce son la anulación de los mecanismos homeostáticos, de esto que habíamos visto de la paratormona y de la hidroxivitamina D, y todo este eje no va a estar funcionando correctamente. Y lo mismo para dietas ricas en cationes como sodio y potasio, que lo que hacen es generar una alcalosis metabólica, ¿sí?, que produce una desensibilización a la paratormona. Y también tener en cuenta la hipomagnesemia, que también daña la actividad de la paratormona. Y como ven acá, fíjense, esto sería la paratormona uniéndose al receptor de manera normal y activando el complejo adenilato ciclasa, ¿sí?, y el AMP cíclico. Cuando tenemos una alcalosis metabólica, que es el caso de la segunda figura, ¿sí?, la paratormona, fíjense el cambio en el receptor que se produce, entonces la paratormona no se puede unir a este receptor y por lo tanto no puede activar el adenilato ciclasa y producir AMP cíclico. Entonces acaba de haber una falla en la acción de la paratormona, ¿sí?, en una alcalosis metabólica. Y con respecto a la falta de magnesio y de la hipomagnesemia, al no tener magnesio, la paratormona se une al receptor, pero este complejo de adenilato ciclasa no puede generar este AMP cíclico, si digo bien. Entonces lo que se genera es esta hipocalcemia por falta de magnesio, ¿sí? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Los signos clínicos, bien, primero lo que uno ve en el corral de preparto, digamos, un breve estado de excitación, ¿sí?, con temblores musculares. Generalmente las vacas, cuando uno las arrea, tienen fibrilaciones musculares, generalmente en la paleta, y los animales se tropiezan, se caen, ¿sí?, es lo primero que uno ve en el corral. La etapa 2, el animal entra en decúbito external, ¿sí?, donde manifiesta, fíjense, esta vaca con severa depresión, las extremidades ya están frías porque pierde la capacidad de termorregulación, lo mismo las orejas. Esta vaca también estaba deshidratada, fíjense los ojos. Entonces ya empieza un cuadro bastante complicado para este animal. Y ya la etapa 3 es cuando está el animal en decúbito lateral. Este animal ya por sí solo no se puede levantar o es muy difícil, entonces este animal hay que acomodarlo. A esta vaquillona, fue una vaquillona, sí, una vaquillona que no había quedado preñada la primera vez, entonces le hizo una segunda oportunidad y en esta oportunidad se cayó, digamos, o sea, todavía tenía el ternero adentro, ¿sí? Entonces es muy importante primero sacar el ternero y después, para ver si está vivo, y después atender al animal, ¿sí? Para ver unos signos clínicos comparativos de lo que es la hipocalcemia y la hipomagnesemia, si bien la hipomagnesemia se ve mucho más en rodeos de cría y la hipocalcemia se ve más en rodeos de leche, lo que uno primero piensa, la hipocalcemia, como a grandes rasgos, lo que tiene es la actitud de la vaca está deprimida, como veíamos en la foto, desconectada del medio, ¿sí? Y en la hipomagnesemia tenemos un animal en las primeras instancias muy agresivo, ¿sí?,
la temperatura de este animal va a estar normal y, por ejemplo, el reflejo anal va a estar incrementado, ¿sí? Pero va a ser un animal más agresivo. En cambio, en la hipocalcemia va a haber una marcada depresión de este animal. Y los músculos en la hipocalcemia van a estar flácidos, ¿sí? Y la función ruminal ausente. O sea, uno va a ocultar el rumen y no va a escuchar borborismos ni ningún tipo de movimiento. En cambio, en la hipomagnesemia va a tener temblores fibrilares, ¿sí? Entonces, para que asocien un poco las diferencias, ¿sí?, de signos clínicos entre una y otra enfermedad. Ya vimos un poco de hipocalcemia clínica, sí, ahora hablar un poco de hipocalcemia subclínica, cuáles son los eventos asociados, ¿sí?, con una hipocalcemia subclínica que es crónica, ¿no? Y esta hipocalcemia subclínica lo que impacta sobre la actividad del músculo liso, que va a causar una menor motilidad ruminal e intestinal, que esto va a derivar, bueno, puede derivar en desplazamiento de abomazo, reducción del consumo voluntario, menor producción de leche y también predisposición a cetosis, ¿sí? Menor contractibilidad uterina, que esto nos va a dar retenciones de placenta, retraso en la involución uterina, metritis y, por lo tanto, una menor eficiencia reproductiva o mayor cantidad de días abiertos, ¿sí?, desde que la vaca pare hasta que la vaca se vuelve a preñar. Y menor tono del esfínter del pezón, que nos va a dar mayor incidencia de mastitis clínica, ¿sí? Los microorganismos van a poder penetrar por el esfínter del pezón abierto y causar una mastitis o estar más predispuesto a la aparición de mastitis. Cuando uno habla de prevención, siempre la pata fundamental en todas las enfermedades metabólicas es la dieta. Si en lo que es hipocalcemia, lo que busca es la adaptación prematura de la regulación metabólica del calcio en la vaca. Entonces, a tener en cuenta son dietas bajas en calcio, justamente para no anular el metabolismo del calcio. Dietas aniónicas preparto, ¿sí?, con cloruros y sulfatos, que lo que hacen es acidificar el medio para que pueda justamente actuar bien las hormonas, la paratormona en los receptores, ¿sí? Hacer recorridas frecuentes, esto es muy importante, hacer recorridas frecuentes en el preparto, recorrer las vacas con medición del score corporal, que es lo que pongo acá, el estado corporal, que las vacas no estén ni muy gordas ni muy flacas. Y una medida interesante es la medición del pH urinario, que tiene que estar en 6,2 o 6,8, que esto va justamente de la mano de ver cómo está el medio interno de este animal, que no se ponga muy, muy alcalino. Entonces, en este momento, que es el periodo de transición de la vaca lechera, 3 semanas preparto y 3 semanas posparto, hay que tener especial cuidado en la dieta, ¿sí? Y también hacer mucho hincapié en lo que es el confort del animal para que el animal no se estrese y no sufra enfermedades por estrés y demás. Bien, para hablar un poco de tratamiento de urgencia, sí, nosotros tenemos dos opciones, un tratamiento oral, en este caso es una bomba que instila propionato de calcio, y un tratamiento inyectable, que si ustedes recuerdan, la administración endovenosa así de productos es la vía más que se absorbe más rápidamente, con una biodisponibilidad cercana al 100%, y es la de elección en primera instancia para tratar una vaca caída, ¿sí? ¿Y por qué decimos que una vaca caída es una urgencia productiva? Esto quiere decir porque mientras más tiempo pasa la vaca en el piso, peor es el pronóstico para esta vaca y mayor incidencia de mastitis y otro tipo de enfermedad. Entonces, mientras más tiempo pasa este animal en el piso, más se agrava todo el cuadro. Entonces nosotros tenemos que tener un producto adecuado para una vaca en alta producción y para levantarla lo más rápido posible. Bueno, nosotros Richmond Vet Pharma cuenta con el Bitonal Besi, que es una solución iónica balanceada con 4 sales de calcio, contiene fósforo, magnesio, potasio, cloro, sodio, vitamina B1 y cafeína, ¿sí? Es una solución muy compleja que también aporta energía al animal, ¿sí? Y uno lo puede usar como tratamiento de sostén, vía subcutánea, y vía endovenosa, lenta, curativo. Y puse acá siempre en el botiquín porque al hacer una urgencia la vaca caída, nosotros tenemos que contar siempre en la camioneta o siempre en la veterinaria del tambo con un Bitonal B, porque tenemos que atender al animal lo más rápido posible, si no tenemos que demorarnos en nada. Bien, puntos a tener en cuenta, cuando administramos calcio endovenoso tiene que ser en forma lenta, justamente porque el calcio es cardiotóxico, se administra muy rápido. Y muy importante cuando nosotros administramos un fluido vía endovenosa que sea a temperatura corporal. Si nosotros no podemos estar en invierno con un frasco a 5 grados, ¿sí? Y administrarle medio litro de solución a 5 grados a un animal. Entonces, ponerlo en el torpedo de la camioneta, poner la calefacción, entibiarlo un poco con el agua de la canilla caliente, pero por lo menos que llegue a 18 o 20 grados para arrimarnos a la temperatura corporal sí, de la vaca.
Importante primero aplicar vía subcutáneo, sí, para prevenir recaídas, o sea que uno primero aplicaría vía subcutáneo y después haría el tratamiento endovenoso, justamente porque a veces la vaca se para muy rápido y se va sin un tratamiento subcutáneo que le va a dar un sostén, ¿sí? Podemos utilizar tranquilamente la vena mamaria, es una vena muy gruesa, de fácil acceso, que me parece muy, muy práctica para usar, o si no, bien la vena yugular. Cualquiera de los dos está bien. Recuerden también de hacer la asepsia de esta vena, por si hay tierra, bosta o algún otro tipo de suciedad. Hay que tener en cuenta, mientras más tiempo pasa, peor es el pronóstico para esta vaca, hay que tenerlo en cuenta. Y también la resistencia a la insulina. Algunos tejidos son resistentes a la insulina y no pueden utilizar la glucosa en algunos momentos de este periodo del animal, entonces hay que tener en cuenta porque uno le administra glucosa y este animal no la está utilizando. Esto es porque la glucosa se va hacia la glándula mamaria para producir leche y lactosa. Entonces el animal es resistente a la insulina y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí?, a la hora de tratar en animales refractarios al tratamiento. Y la respuesta al tratamiento, bueno, el 60% de las vacas con hipocalcemia se levantan a los 30 minutos, o sea que si uno tiene una vaca con hipocalcemia, la vaca se levanta rápido. Y acá les puse esta foto del parto, porque cuando hay partos muy prolongados o que uno tal vez asiste a la vaca y demás, también es bueno administrarle subcutáneo para que la vaca después no se nos caiga después que la saquemos de la manga o al poco rato que la terminamos de asistir en el parto, ¿sí? Para hablar un poco de los cuidados del animal caído, ¿sí? Esto es un elemento que se levanta vacas, muy útil en los tambos. Esto se pone en la cadera del animal y uno va levantando la vaca con la pala del tractor, generalmente, ¿sí? Y lo que evita es la compresión muscular de estas grandes masas musculares y que el animal se acalambre. Entonces, es muy útil, ¿sí? También uno tiene que posicionar al animal de forma adecuada, así que quede de esta manera, en decúbito external, en lo posible, para que se pueda parar, no de esta manera, ¿sí?, como está arriba, pues está acá está en decúbito lateral y la vaca es imposible que se pare. Muy importante, si está en verano, darle sombra, agua y comida. Estas vacas se deshidratan muy, muy fácilmente, entonces es importantísimo brindarles agua. Conjunta de la terapia de Bitonal B hay que dar antiinflamatorios y analgésicos, sí hay que tenerlo en cuenta, pues las vacas sufren dolor cuando están así echadas durante tanto tiempo. Y también administrar vitamina E y selenio por el estrés oxidativo que sube este animal y también para la reparación muscular. Y tener atención al timpanismo, porque bueno, la vaca con hipocalcemia, como había dicho, la función del músculo liso está disminuida y es muy posible que se genere gas en el rumen y se empiece a hinchar y empiece a comprimir, sí, el diafragma y imposibilita que la vaca respire normalmente. Entonces, son todas las cosas que hay que tener en cuenta. También algunos lo que hacen es ponerle un bozal a la vaca así de esta manera para levantarla y a veces hacen una manea en la pata de este lado para que la vaca quede en buena posición para que se levante y tampoco se golpee la cabeza. Como consideraciones finales, bueno, armar un buen protocolo de preparto en el tambo, es fundamental que haya un buen recorredor, ¿sí?, en cualquier tipo de pariciones, tanto en cría como en tambo, que recorra para que detecte a los animales que tienen problemas para parir o con enfermedades metabólicas, para que se realice un tratamiento precoz de estos animales, ¿sí? Hay que prestar atención, mucha atención a la dieta en este periodo preparto de la vaca de tambo, ¿sí? Estamos jugando siempre al límite. Medir el pH en la orina creo que es una alternativa interesante para ver cómo está el medio interno de este animal. Y bueno, importantísimo registrar eventos y tomar datos, ¿sí?, en todo momento para comparar año a año y ver, tomar registro de todos los sucesos que van ocurriendo en el tambo. Y nunca olvidarse que una vaca caída es una urgencia médica, ¿sí? Hay que tratarla lo más rápido posible y hay que arribar a un diagnóstico, ¿sí?, para que esta vaca se levante, porque si no el pronóstico después no es para nada bueno, ¿sí? Y esto no lo nombré, pero bueno, yo acá estoy usando una jeringa, se puede usar también una línea de suero que tiene que ser purgada, con goteo endovenoso lento, o también una jeringa con emboladas, digamos, lentas para no administrarle de golpe, ¿sí?, el calcio. Bueno, acá ven la evolución del producto de Bitonal B a lo largo de los años, año 2000, año 2013 y ahora en el 2020 con el nuevo render, la nueva presentación. Este producto está registrado en 14 países, ¿sí?, y siempre con el aval de la certificación de las buenas prácticas de manufactura. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. No sé, Ale. Hola, estoy de vuelta. Francisco, bueno, creo que ha sido muy claro. Tenemos un par de consultas, así que ahora te vamos a molestar un ratito más para que Dale. podamos contestar. Son muchísimas, así que hemos elegido quizás las que tengan un poco más de importancia y para que recalquemos algunos puntos.
Dale. Te paso la primera. Pregunta un colega, ¿hay alguna contraindicación de administrar calcio y cafeína en la misma solución? Bueno, no, hay que saber que el calcio y la cafeína son dos estimulantes cardíacos, ¿sí? Entonces lo que hay que tener precaución es en administrarlos de manera rápida, ¿sí? El goteo tiene que ser lento. Si uno pasa medio litro de solución a la vaca, que sea de manera lenta y no darlo de golpe, justamente porque puede generar un paro cardiorrespiratorio en el animal. Entonces, solamente ese cuidado hay que tener, no hay ningún problema de administrarlos juntos para nada. Es más, la cafeína actúa como estimulante y la vaca que está caída también le da un booster, digamos, de energía para pararse, ¿sí? Perfecto. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la posibilidad de que ocurran, perdón, recidivas luego del tratamiento con un calcio? Es bastante frecuente, uno generalmente trata las vacas y en porcentaje más o menos, creo que un 25, un 30% de las vacas pueden manifestar, ¿sí? Que se vuelvan a caer. Por eso es también tan importante hacer el tratamiento endovenoso, ¿sí? Y subcutáneo, para que la vaca tenga un depósito de calcio, para que después del tratamiento tenga un tiempito más, ¿sí? Calcio disponible para utilizarlo. Y también a saber que hay un 10%, más o menos un 5% de vacas que son refractarias al tratamiento, así que no responden y que bueno, después terminan generalmente muriéndose. Y esto también puede estar dado por la resistencia a la insulina que les comentaba, que los tejidos son incapaces de asimilar esta glucosa que tiene el animal o que uno le está inyectando, ¿sí? Porque está todo destinado a la glándula mamaria, a la producción de leche y la elaboración de lactosa, ¿sí? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Hay algún colega que estuvo distraído, lo vamos a perdonar. Si podés repetir la dosificación de Bitonal B en cuanto a mililitros por vaca. Sí, no lo dije. Generalmente la dosificación son de 50 a 100 ml, ¿sí? Cada 100 kilos 100 kilos de peso vivo. Uno generalmente administra, ya te digo, un frasco, son 530 mililitros en un animal, y haciéndole un sostén vía subcutánea en 4 puntos de aplicación, sí, distribuido en 4 puntos de aplicación, con 20 mililitros más o menos por cada punto. Perfecto, perfecto. ¿Cada cuánto se considera correcto medir el pH preparto en orina? Bien, cuando las vacas ingresan a preparto, ahí sería un buen momento para medir pH, a ver cómo estamos parados y cómo está en el medio interno de esos animales que van a ingresar a preparto, y después hacerlo idealmente un seguimiento, ¿sí? Cada semana medir el pH de estos animales en orina, ¿sí? Mediante tiras reactivas, es bastante fácil. Eh, Hay un método que tiene una caña larga con un vasito y uno puede recolectar, las amontona contra un lugar en el rincón, sí puede recolectar una muestra de orina para hacer con la tira reactiva medir el pH, ¿sí? E ir controlando cada semana para que uno pueda ir corrigiendo la dieta si los animales no están en el pH correcto, ¿sí? Entonces, Bien, idealmente ese es el tiempo y idealmente también muestrar un 10% del preparto o del rodeo que está ahí, idealmente, ¿no? bien, perfecto. Un colega consulta por qué adiciona tiamina el Bitonal B en la composición, que sería la vitamina Bien, B1. sí, sí, la vitamina B1, claro. La tiamina cumple una función muy importante en el metabolismo energético, tanto del músculo, si digo bien, como del tejido nervioso, ¿sí? Para el tratamiento de la polioencefalomalacia, que sufre una degeneración de la sustancia gris, ¿sí? También se utiliza tiamina, y acá uno la busca justamente para darle esta energía al animal y para proteger todas las membranas neuronales, ¿sí? Cuando se producen parálisis por compresión, cuando el Bien, animal está mucho tiempo echado. Entonces proteges de esa manera al sistema nervioso, ¿m? Y perfecto. le aportas energía. Bueno, creo que ya lo Después hablamos, pero me sí, olvidé, Ale, también ahí hablar un poquito del potasio, la importancia también de adicionar potasio, que es lo que tiene el Bitonal B, para el correcto funcionamiento de las bombas sodio y potasio, y que también actúan en la remoción del calcio óseo para que el animal lo pueda sustraer y utilizar, ¿sí? perfecto. Y también justamente aprovechar el uso de la glucosa, como Exacto, decías antes. exacto, exacto, sí, sí, sí. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería la frecuencia de aplicación del Bitonal B? Le aplicamos, como bien decías vos, una dosis endovenosa, No, dosis subcutáneo. intravenosa.
Sí, primero la aplicación subcutánea dividido en 4 puntos de aplicación, generalmente 15 a 20 mililitros, y después uno inicia el tratamiento endovenoso más o menos de un frasco de 530 ml, ¿sí? Vía endovenoso, siempre lento, a temperatura corporal, idealmente, justamente porque, bueno, cuando uno administra el calcio y pone la mano sobre el corazón, se puede ver cómo se puede, sí, sentís cómo se acelera el corazón, entonces hay que tener especial cuidado de siempre pasarlo lento, ¿sí? Y que Perfecto. esté en lo posible a temperatura 18 o 20 grados. ¿Sí? No cuesta nada. Bien, buenísimo. Con respecto a la diferenciación entre lo que es una hipofosfatemia y una hipocalcemia, ¿podrías repasar eso como para que hay un colega que Sí, consulta cuál es la diferencia clínica entre sí, una y la otra? diferencia clínica más es la que les mostré en el cuadrito. Una vaca con hipocalcemia va a tener una depresión del sensorio, ¿sí? Muy, muy marcada. Va a estar como un estado casi comatoso, y en hipofosfatemia no. Ese va a ser el principal. Y uno también podría hacer un test de EPTA rápido, justamente para arribar a un diagnóstico de hipocalcemia, ¿sí? Bien, perfecto. Y estamos llegando, creo que esta sería la última. ¿Qué tratamiento se puede realizar en un animal que esté con un cuadro de hipocalcemia y que realice un timpanismo simultáneamente? Bien, generalmente cuando uno administra el calcio se escuchan cómo el músculo liso empieza a funcionar, ¿sí? En el rumen, se escuchan los borborismos, digamos, y cómo el animal muchas veces eruta, defeca o orina, ¿sí? Eso quiere decir que se está reactivando toda la placa neuromuscular por acción del calcio. Y entonces ahí el animal puede llegar digamos, liberar los gases por sí solo. Pero si el cuadro se complica, que esto va a hacer que el timpanismo comprime las vísceras y demás, uno tiene que hacer una maniobra más invasiva, que es la trocarización, ¿sí? Tenés que tener un trocar y trocarizar para sacar todo ese gas, ¿sí? Eso uno, la verdad que a Perfecto. veces en el campo depende de las herramientas que tengan, pero uno puede utilizar directamente un bisturí para hacer una incisión directa sobre el rumen para salvar la vida del animal, ¿sí? Bien, perfecto. Y te hago la última. Un colega consulta en qué momento es apropiado realizar el test de ETA. O sea, si es cuando ya la vaca está caída o se puede hacer Sí, no, rutinariamente, de no, rutina, perdón. no. De rutina es la medición del pH, sí, o que uno saque muestras de sangre para hacer medición de calcio en sangre. Como yo te expliqué, porque le comentaba en la charla, sí, hay una hipoglucemia fisiológica transitoria que ocurre en la vaca, sí, por esta puesta en marcha tardía de los mecanismos, sí, de homeostasis de calcio, pero el test de ETA es para cuando la vaca está directamente en el piso, ¿sí? Entonces uno extrae la sangre, utiliza el ETA, entonces ve o no la presencia de coagulación. Si no hay coagulación, Bien, es que la vaca obviamente no tiene calcio para efectuar esa coagulación y uno ya está directamente en presencia de una hipocalcemia pura. ¿Mm? buenísimo, súper claro. Bueno, estas han sido todas las preguntas. No sé si en todo No, caso, sí, hay un montón de consultas. Yo los invito a que me manden después un mensaje, sí, al celular por WhatsApp o bien por mail para contestar el resto de las preguntas o el resto de las inquietudes, ¿sale? bueno, buenísimo. Entonces, todos aquellos que tengan preguntas pueden escribirle al doctor Francisco a francisco.montero@richmondvet.com.ar y él va a estar contestando todas sus preguntas a lo largo de los días siguientes. Así que los que no hayan podido ver la charla completa, la van a poder encontrar a partir de mañana en nuestra página web, richmondvet.com.ar/e-learning. Ahí van a poder encontrar esta charla grabada, así que si tienen consultas, pueden comunicarse con el doctor en cualquier momento. Bueno, yo creo Dale. que esto ha sido todo. Muchas gracias. Sí, Ha yo sido muy Ale, claro. Y agradecer bueno, a vos por la moderación y a todos los participantes. En nombre del laboratorio, soy de Richmond Beth Pharma, y también agradecer al doctor Onainti que nos permite este espacio también para compartir conocimientos y acercarnos a los colegas, que creo que suma un montón. Así que muchas gracias. buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias a vos. Bueno, antes me quedó sin patas. Ahí está. Antes de terminar, quisiera invitarlos a nuestra próxima charla del ciclo de capacitaciones de Richmond Vet Pharma, que se realizará vía online. La misma va a ser el próximo martes 7 de julio a las 19:30 horas Argentina. Va a cargo el doctor Rubén Mario Gatti, y que va a estar hablando sobre lipidosis felina, lipidosis hepática felina, y el tratamiento de la obesidad.
La misma se pueden inscribir en nuestra página web, felifatgatosanos.com.ar. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que esta charla fue grabada y pueden encontrarla en nuestra página web, richmondbetpharma.com.ar/e-learning. Muchas gracias. Bueno, Ale, Gracias, muchas Francisco. gracias. Chau, chau. Chao, gracias.